quisiera que mis primeras palabras expresen la gratitud a la Universidad de Paso Fundo, en especial al programa de posgraduación en Derecho, por haberme invitado a este cuarto Congreso Internacional sobre Jurisdicción Constitucional, Democracia y Relaciones Sociales. Y claro, si bien es cierto, hay un agradecimiento institucional, sobre todo a las personas del profesor Litón Pidau Sobriño, quien entiendo ha estado a la cabeza de todo un equipo, como no al profesor Paulo Marcio Cruz, el responsable de que hayamos tenido una formación de posgrado en Brasil y mi gratitud infinita, lo mismo que a Victoria Barbiero, que ha sido quien ha estado en permanente comunicación desde la organización hasta este momento, y a las personas que el día de hoy me acompañan, al profesor Marcos Leiche, extraordinario profesional y mejor amigo, y a los demás palestrantes, el profesor Orides Mesarroba, el profesor Argemiro Martins, el profesor Martonio Montalverde Barreto Lima, a todos un cordial saludo. Lo que nosotros quisiéramos poner sobre el debate en estos minutos que tenemos de intervención en esta mesa sobre derecho constitucional y transnacionalidad es si es posible hablar de un Estado transnacional de derecho, o si se quiere, de un Estado de derecho transnacional, de tal manera que al final de mi tiempo podamos nosotros llegar realmente a una suerte de conclusión, insisto, desde nuestro particular punto de vista. Seguramente que el objetivo, el camino, el punto a llegar, la meta a llegar, cómo no, es a un Estado o a Estados, si se quiere pluralizar, transnacionales de derecho. Empero, nos parece que la realidad resulta que nos muestra que esto no es tan fácil, que hay obstáculos en cada uno de nuestros países que así lo impiden. Y en todo caso, la realidad desborda todos los indicadores, no solamente hacia una mayor protección de los derechos fundamentales a un nivel transnacional, sino sobre todo porque hay circunstancias, insisto, que nos muestra el día a día, que nos muestra la realidad, según la cual todavía es muy prematuro hablar de esta posibilidad. Uno de los mayores juicios, o uno de los juicios más conocidos que se hicieron en la antigua Grecia, fue el juicio a Friné. Friné era una hetaira. Hetaira es mucho más que una prostituta. Estamos hablando de una mujer formada, de una mujer con cultura, de una mujer con poder económico. Y Friné no solamente fue la amante del gran escultor griego Praxíteles, sino también Friné fue su modelo para que el escultor pueda realizar sus obras de Afrodita. A tanto llegó la fama de Friné en la antigua Grecia que en algún momento, ensoberbecida por su belleza, llegó a decir que ella era tan bella como Afrodita. Esto de acá le significó que caiga en el denominado delito de impiedad, un delito al que también cayó el gran Sócrates y le costó beber la cicuta. De tal forma que al haber caído en el delito de impiedad, lo que le esperaba era la pena de muerte. Llevada a proceso, va a ser defendida por el extraordinario abogado y orador Hipérides, quien trataba de señalar que tanta era la belleza de Friné que lo que había dicho no configuraba el delito de impiedad, sino que representaba una absoluta verdad y que por lo tanto debía ser absolvida. Sin embargo, pasaba el tiempo y por mucho esfuerzo que hacía Hipérides, el abogado y orador, veía que el jurado permanecía impertérrido y pareciera que ya tuviera su sentencia de pena de muerte. Aprovechando el último instante de su defensa, no le quedó más remedio que tomar las vestiduras de Friné, quitárselas, arrancárselas, que ella quede completamente desnuda y al jurado la muestre diciendo piedad por la belleza. El jurado pudo comprobar que realmente era una mujer hermosísima, preciosa, casi como la diosa Afrodita, y entonces fue absuelta por unanimidad. Lo que pretendemos dar con esta anécdota, esta parte de la mitología griega, es una muestra que muchas veces la realidad
logra sobrepasar, logra rebalsar no solamente lo que puede aparecer en la Constitución o en la ley, sino lo que de alguna manera pueden constituir nuestras intenciones. Fíjense que si nosotros hablamos de una evolución, estaríamos entre un Estado de derecho, primero, lo que hemos denominado generalmente Estado legal de derecho o Estado social de derecho, y que a finales del siglo pasado y gran parte de este siglo llamamos luego el Estado constitucional de derecho, con la llegada sobre todo de una justicia constitucional que cada vez se fortalece, que cada vez se robustece sobre, digamos, la llamada justicia ordinaria, sobre todo en los países donde existe tribunal constitucional, como el mío, como en el Perú. Yo tengo para mí que los países donde existe tribunal constitucional es porque hay una desconfianza en el Poder Judicial. Caso contrario, si no existiera esa desconfianza, bastara con el Poder Judicial. ¿Por qué la necesidad de crear un órgano? ¿Por qué la necesidad de crear un poder extramuros para que se encargue del ámbito constitucional? Y entonces, de nuevo, Estado de Derecho o Estado legal de derecho, Estado constitucional de derecho, y desde hace una década se suele hablar del llamado Estado convencional de derecho. Para los 20 países que en América hemos ratificado el Pacto de San José de Costa Rica. La primera pregunta viene acá: ¿somos realmente un Estado convencional de derecho? Los 20 países uniformemente seguimos lo señalado por las más de 400 sentencias que desde 1988 ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si todavía tenemos dudas de ser realmente un Estado convencional de derecho, llegaremos a ser un Estado transnacional de derecho. Insisto, ese es el objetivo, debiera ser. Eso es lo que indican los cánones sanos de la evolución del derecho. Es más, el pasado 3 de octubre del año 2019, el Papa Francisco publica su última encíclica, Fratelli Tutti, tomado de las admoniciones de San Francisco de Asís, donde en la última parte habla de una suerte de convivencia mundial, si se quiere, una especie de transnacionalidad alrededor de Dios de naturaleza religiosa. Por otro lado, Luigi Ferrajoli, seguramente el filósofo del derecho que al lado de Kelsen y de Norberto Bobbio ha dedicado la mayor cantidad de sus energías para hablar del ámbito de la Constitución y la democracia, ha publicado hace poco su última obra, Jura Paria, derechos iguales, para utilizar una frase de Cicerón, donde lo mismo señala: más allá de las fronteras o más allá de cada una de las realidades, los derechos fundamentales deben tener un mismo nivel para todos. Es más, durante los primeros días del mes de abril, cuando ya se había desatado la pandemia y ya se había desatado el confinamiento social, habló de la posibilidad de hacer un constitucionalismo mundial. Es decir, todos los vientos soplan hacia ese norte, todas las corrientes de los mares y de los ríos van hacia ese lado, hacia una suerte de un Estado transnacional, para que las fronteras ya nunca más sean los límites, para que, sobre pretexto de la soberanía de los estados, podamos dejar a un lado los derechos fundamentales. Sin embargo, esto no es algo nuevo, esto es algo que se ha ido, digamos, avanzando en la historia. Fíjense la realidad que viven nuestros países. Perú y Brasil tienen siglos sin mirarse a la cara. Geográficamente estamos unidos por las espaldas, estamos unidos por la Amazonía, y esto desde el Tratado de Tordesillas, aquel que se firmó el 7 de junio de 1494 en Valladolid entre representantes de los reyes católicos de España y el rey Juan II de Portugal, siempre por conveniencias económicas. A España le interesaba de que Portugal no llegara a las Antillas, y a Portugal le interesaba de que España no se interpusiera en su ruta al Cabo de la Buena Esperanza. Y esa división que se realizó de todo el continente americano, que hizo el llamado Tratado de Tordesillas o Tratado de Tordesillas, finalmente determinó que durante casi 500 años el Perú y el Brasil, no obstante tener límites extensos, insisto, estén unidos por la espalda,
sin mirarse a los rostros. Recién en la aparición de la denominada globalización y en la aparición de la extensión de los derechos fundamentales y sobre todo en las últimas nuestras constituciones, que apenas tienen 5 años de diferencia, la brasileña de 1988, la peruana de 1993, pertenecen al llamado constitucionalismo principialista. Pero, insisto, como esto se ha dado en todo momento de la historia y siempre lo que se ha buscado es ir más allá de las fronteras, con buenas o malas intenciones, finalmente hoy día separan 200 años de lo que fue el Estado constitucional moderno de inicios del siglo XIX, de lo que viene a ser el anhelado Estado transnacional de derecho. Cuando hablamos de un Estado constitucional moderno, estamos hablando de 3 características, ¿no? De una determinada soberanía sobre un territorio, cuántas guerras, cuántos mares de sangre le ha costado a nuestra América Latina justamente la defensa de territorio. Segundo, la división tripartita del poder, pero una división con muros gruesos, inexpugnables, excluyentes. Y por último, el nacimiento de una suerte de democracia representativa, donde lo que más importaba eran los derechos civiles y los derechos políticos. Han pasado 200 años. Ya estamos en los últimos días de la segunda década del siglo XXI. Y entonces estamos anhelando un Estado transnacional de derecho, donde ya los estados, si se quiere, han abdicado al ámbito de su soberanía. Hoy día nos sentimos cada vez ciudadanos más cosmopolitas, desde hasta el punto de vista académico, donde hay doble titulación, triple titulación, donde muchas veces en nuestros posgrados hay docentes de toda nacionalidad, como para señalar un ejemplo. En segundo lugar, ya esa división tripartita del poder ya no es una división sólida. Hoy estamos hablando de una división porosa, donde cada uno de los poderes hace lo que hace el otro, donde todos administran, legislan y juzgan con diferente intensidad, pero sobre todo hay una suerte de vasos comunicantes. Pero sobre todo está la implementación de mecanismos de democracia internacional. Ya no para los derechos civiles y políticos, sino para los derechos de solidaridad, para los derechos ambientales, para los derechos difusos. Hace 200 años, el Estado constitucional moderno buscaba dar respuesta al colonialismo, a la monarquía, al absolutismo. Hoy se busca dar respuesta a una serie de problemas que tenemos a nivel global. Una serie de problemas que pasan por los derechos fundamentales y que este Estado transnacional de derecho es una necesidad. No solamente por el ámbito de la globalización, no solamente por el ejemplo que ha dado Europa a través de la Unión Europea, aglutinando a más de 4 decenas de países, sino sobre todo por circunstancias inesperadas como las migraciones. Para Brasil, por ejemplo, la migración haitiana. Y para este lado, para los que estamos del lado del Pacífico, la migración venezolana. Se describe definitivamente una nueva realidad. La pregunta justamente a veces lo hacen políticos desinformados cuando dicen si todavía no hemos logrado dar los derechos sociales, económicos y culturales a nuestros compatriotas, ¿cómo es que ahora se suma una inmigración de otro país? Pero es que en definitiva ya estamos hablando de un derecho que desborda y que no es algo nuevo, ¿no? Como lo señalan el trabajo de Paulo Cruz y Zenildo Bounar, ¿no? Fue Philip Jessup, aquel jurista formado en la Universidad de Yale, que por primera vez utiliza el término transnational law en 1965, en plena Guerra Fría. En una Guerra Fría en la cual, si nosotros reparamos, han sido ya en las guerras mundiales los primeros asomos de una transnacionalidad, seguramente con intereses políticos, militares, económicos, pero ya se daba. En la Primera Guerra Mundial se da por un lado la Triple Alianza y por otro lado la Triple Entente. En la Segunda Guerra Mundial es el eje Berlín-Roma-Tokio y el otro el bloque de los aliados. Y en plena Guerra Fría estaba la OTAN y el Pacto de Varsovia. Y para nosotros, para los países latinoamericanos que no teníamos ni uno ni otro, entonces se daba la Organización de los Países No Alineados. Entonces, esta búsqueda de lograr una mayor eficacia de los derechos fundamentales, sobre todo a un nivel transnacional, donde se eliminen las fronteras, donde
Así como en la época del Renacimiento hubo un antropocentrismo, el hombre fue el centro de todo, que eso se dé hoy día con la eficacia de los derechos fundamentales, insisto, si nosotros vemos desde la óptica que nos da nuestra ubicación, nuestra realidad, hablo por el Perú, hablo por la Latinoamérica española, aún nos falta un trecho largo por recorrer. Para finalizar, voy a señalar las 3 razones por las cuales aún en la América Latina española estamos lejos de ese gran objetivo que es el Estado transnacional de derecho. En primer lugar, la involución de nuestras repúblicas. En la última semana, y esto seguramente las noticias llegan a todo el planiferio, el Perú en una semana ha tenido 3 presidentes de la República. En una semana, como igual era hace 200 años, cuando los que habían vencido en Junín y Ayacucho a los españoles decían, el Perú es independiente por mí, entonces yo debo gobernar, y se daban golpes de Estado en horas de diferencia. Lo que siempre debe ser una evolución finalmente ha sido una involución. Eso es lamentable. Eso es lamentable porque no solamente pasa en el Perú, pasa con Bolivia, donde el texto constitucional es claro. El presidente de la República gobierna 2 periodos y después debe dejar de gobernar. Pero el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, haciendo una acrobacia interpretativa, le permitió un gobierno más. Eso desató todos los conflictos en Bolivia. Y en las últimas elecciones ha vuelto a salir elegido el MAS, el partido de Evo Morales. Quiere decir de que el plebiscito desarrollado no era porque era un mal gobierno, no era porque no querían a ese partido en el gobierno, sino que querían que se respetara el texto constitucional. Y muchas veces las cortes constitucionales, los tribunales constitucionales, las instancias de cierre a nivel constitucional, a la hora de interpretar la Constitución, le hacen decir cosas que no dice. Y entonces esto de acá nos hace que finalmente nuestras democracias, en vez de consolidarse, se vuelvan maquiavélicas, que el fin justifique los medios, que no importe el método, sino llegar a la meta. Y nuevamente, ¿no?, la grandeza de Ulises en la Odisea no es haber llegado a Ítaca. La grandeza de Ulises es haber realizado todo ese recorrido durante una década con todos esos desafíos. Nuestras democracias involucionan. En segundo lugar, pareciera que se vuelve a repetir, pareciera como si una rueda estuviera girando y se vuelve al debate entre Kelsen y Carl Schmitt, porque vemos que en algunos casos se da o la politización de la justicia o la judicialización de la política. Y entonces vemos cómo muchas veces los jueces de primera instancia, los jueces en que se inician, se hacen famosos, se vuelven mediáticos, porque en nombre de la lucha contra la corrupción pisotean, vulneran lo que viene a ser la presunción de inocencia. Y entonces en nuestros países ya no se investiga para encarcelar, sino se encarcela para investigar. Y entonces allí no podemos dar el siguiente paso si algo como la presunción de inocencia es algo que se va diluyendo y se hace relativo. Esto es muy importante. Y en esto tienen que ver mucho también el hecho de que cuando hablamos de una politización de justicia o judicialización de la política, tienen que ver también nuestros órganos constitucionales. El Tribunal Constitucional peruano, por ejemplo, no es solamente un nuevo poder del Estado, un cuarto poder del Estado, sino que en ocasiones se convierte en el primero, porque no solamente tiene una labor jurisdiccional como le corresponde y como la Constitución dice, sino que asume una posición legislativa, arrogándose labores del poder legislativo y hasta una función ejecutiva cuando establece políticas públicas a través de la declaración del estado de cosas inconstitucional. No. Doctor Guido Aguila, pero el estado de cosas inconstitucional se da por la inercia. Sí, perfecto. La finalidad es buena y de nuevo, no estamos hablando de la meta, estamos hablando del método. No estamos hablando de dónde se tiene que llegar, sino cómo se tiene que llegar. Y en esto sí nos parecemos mucho
porque en el ámbito del hacinamiento penitenciario, la situación de nuestras cárceles, de nuestras cadenas, se ha dado definitivamente estado de cosas inconstitucional en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Perú. Aquí yo me quedo con esa famosa frase de Helenio Luis Streck, ¿no? Todos estamos de acuerdo que la justicia constitucional tiene la última palabra. Bien o mal, estemos o no estemos de acuerdo, tiene la última palabra. Pero no estamos de acuerdo en que tenga la primera. No estamos de acuerdo en que legisle. No estamos de acuerdo en que haga políticas públicas. Y en tercer lugar, estamos lejos de tener un Estado transnacional de derecho porque todavía no tomamos conciencia de la Convención Americana de Derechos Humanos. Fíjense el caso Fontevecchia y D'Amico versus Argentina. Le ordenan anular la sentencia y la Corte Suprema Argentina le dice, pero si tú no eres cuarta instancia, ¿por qué me vas a ordenar a mí anularla? Todavía no tenemos caso. Hace mucho tiempo se dio ya, hace muchos años, el caso Escher versus Brasil por las escuchas telefónicas. Y nuevamente, en nombre de la lucha anticorrupción, se siguen haciendo interceptaciones telefónicas de manera arbitraria. En este mismo año 2020, en marzo, el Perú ha sido condenado en el caso Azul Roja Marín por tortura. Marzo del 2020 por tortura a una persona que era un transexual. Parece que no aprendemos, parece que todavía, si no hemos realizado los cimientos, si no hemos todavía en nuestra construcción de derecho, no hemos todavía establecido buenos cimientos para un primer piso, no podemos soñar con lo que debe ser la azotea, con lo que debe ser el solar, que debe ser justamente ese Estado transnacional de derecho. La realidad nos indica eso. Pareciera que todavía necesitamos desnudar la FRINE para que recién al verla podemos ser conscientes de lo que ocurre en nuestra realidad. Nuevamente, profesor Marcos Leiche, mi expresión de gratitud a usted, a la UPF, a este lugar tan maravilloso del sur de Brasil, que año a año se vuelve el epicentro. Miren, hay profesores de Fortaleza, de Brasilia. Estos 4 días han sido días fantásticos y que esperemos pueda servir a todos los participantes. Muy agradecido.